solo habemos 26 conectados. Sí, hombre. Yo estaba ahí siguiendo cuántos iban, pero pocos. ¿qué dinámica iremos a seguir, licenciada? Pues hoy finalizamos el repaso. Hoy finalizamos el repaso y ahí seguimos. Nos vemos hasta el examen final. Sí, pues. Ajá, porque hoy terminamos. Ya el contenido se había terminado, pero yo lo que quise hacer es explicarles a ellos las guías conceptuales, ¿verdad? Y como con ellos casi no hablo. Y mira cómo se me oye la voz. Sí. Por la tarde. Pero hoy solo es sucesión intestada prácticamente. Partición y va a ser hereditario. Mira, pues ya me quedé así. Yo veo que son las 35. No me fijé cuántos se conectaron la última vez. 38. Si querés, empiezo con el repaso. ¿Les parece, compañeros, que empecemos con para finalizar el repaso? Porque esta sí es la última clase. ¿Están de acuerdo? Porque también... Muchas gracias, licenciada, como usted prefiera. Bastante bien. Gracias, Linda, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Qué ibas? Gracias. De explicarla, ya no sin tanto... No, porque fíjate que ahorita solo he ido explicando así rapidito, porque a ellos les dejé de tarea el martes antepasado leer el libro tercero, y ahorita ya no leemos artículos, porque tú dices la exposición, ¿verdad? Y yo solo estoy explicando las guías para que se den cuenta. Bueno, empecemos si quieren, compañeros. Ahorita hay 43 conectados. Solo vamos a hablar. Muchas, mira, pues, y eso que en las otras secciones también fue corto. Para hoy tenemos 2 temas. Sí, no. Se quiere unir esta ya. No sé por qué se quieren unir si ya estamos. Entran con otro correo, ajá. Entonces, para saber si son estudiantes o no. Bueno, vean, compañeros, que en la guía número 24 tenemos el tema de la sucesión intestada. A estas alturas ya sabemos que la sucesión intestada pues procede, entre otros, ¿verdad? Porque hay varias razones, ahí en el artículo 1068 se encuentra regulado, pero básicamente cuando no hay testamento o cuando no está la institución del heredero o heredero instituido. Entonces, esta clase de sucesión, o sea, la intestada, es establecida por la ley. Ella misma indica el orden en que ha de proceder la sucesión y por eso es que tiene en primer lugar fulano y sutano y mengano, en segundo lugar a falta de descendiente, así, ya el orden de sucesión intestada ya lo vamos a ver. Entonces, por medio de la ley es que se hace la distribución de los bienes que tenía una persona cuando muere, ¿verdad? Pero sin haber otorgado testamento, o bien pudo haber otorgado un testamento y este fue declarado nulo, por ejemplo, o ineficaz. El testamento en su totalidad o alguna de las cláusulas del testamento. Entonces ahí ya ven, procede la sucesión intestada. A esta clase de sucesión también se le llama legítima porque es la ley quien dispone la forma en que se ha de liquidar el patrimonio del difunto. No olviden que para esto, además del Código Civil, que es nuestra herramienta básica, tenemos que ir con el Código Procesal Civil y Mercantil, porque aquí está regulado la forma en que se puede radicar el proceso sucesorio. No para que se aprendan ahorita el trámite,
pero sí es bueno que conozca las formas en que puede tramitarse un proceso sucesorio. En este caso estamos hablando de un proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Que puede tramitarse en dos formas. Una forma extrajudicial, cuando se radica el proceso sucesorio ante un notario y todos los herederos están de acuerdo. Y una judicial cuando se plantea o radica ante un juez competente, ¿verdad? O sea, ante un juez competente, y para estos casos es competente el juez de primera instancia. Perdonen porque me estoy trabando. El trámite lo encontramos regulado del artículo 450 al 515 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿En qué casos procede? Hemos hablado entonces hasta este momento que en primer lugar cuando no hay testamento, ya sea porque nunca se otorgó o porque el que se otorgó pues lo impugnaron y es nulo, ¿verdad? 2, cuando falta la condición puesta de la institución de heredero, o el que fue instituido muere antes del testador, o es capaz de heredar o repudió la herencia, ¿verdad? Fuera de los casos, ahí se recuerda, de sustitución, representación y acrecimiento como regla la ley. También procede la sucesión intestada cuando en el testamento no está instituido el heredero y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Entonces, ahí para lo que no se incluyó, pues procede lo intestado, igual que el numeral 4, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Entonces, para los bienes que no fueron incluidos, procede la sucesión intestada, que es también conocida como en este caso, que se aplica el testamento para lo que fue incluido y el intestado para lo que no fue incluido. Entonces ahí estamos hablando de aquella famosa sucesión mixta, ¿verdad? A eso se refiere. Los artículos están en cada una de las guías. Los artículos principales se han leído en clase. Y además de eso, el martes antepasado dejé como tarea leer el libro tercero del Código Civil. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir asimilando y aclarando dudas de las diferentes figuras que integran el libro tercero del Código Civil, que trata fundamentalmente de la sucesión hereditaria. Pues les comentaba que hay un orden de sucesión que la ley establece, ¿verdad? Porque estamos hablando de una sucesión intestada. Entonces, ¿cómo hacemos para designar herederos si no hay testamento? Pues para eso está la sucesión intestada, conocida también como legítima, ¿verdad? A falta de. Entonces, tenemos que en el artículo 1078, que ya lo vimos, leímos y explicamos, en primer lugar suceden todos los hijos, incluyendo los adoptivos, y el cónyuge sobreviviente, pero no es cualquier cónyuge sobreviviente, sino que es el que no tiene derecho a gananciales, porque debe liquidar primero su patrimonio conyugal, ¿verdad? Todos los hijos heredan en partes iguales. Una vez estén reconocidos y tengan cómo acreditar ese parentesco, entonces tienen derecho a la sucesión. Y ahí tenemos en primer lugar. ¿Qué sucede cuando no hay hijos? O sea, no hay descendencia. Pues a falta de descendencia ya procede el artículo 1079 del Código Civil y claramente nos indica que a falta de descendencia, pues quienes van a suceder son los ascendientes más próximos. O sea, los inmediatos, los más próximos son los papás, pero de repente no hay papás y hay abuelos, ¿verdad? Entonces, por ahí está. Y el cónyuge sobreviviente por iguales porciones. Pero si solo hubiera uno de ellos, o sea, solo hayan ascendientes o solo cónyuge, pues cónyuge sobreviviente, pues esa parte será la que se lleve toda la herencia, ¿verdad? Ahora sí, no, pues se reparte en partes iguales. ¿Qué pasa entonces si no hay descendientes? Si no hay ascendientes. Si no hay descendientes, los ascendientes, ¿verdad? Y si no hay ascendientes, ¿quiénes?
pues a falta de los llamados a suceder en cuanto a los ascendientes, pues entonces hasta ahí ya procede los parientes colaterales que ya vimos que llegan hasta los primos. Ya se van quitando ese término, por favor, de primo o hermano, porque eso no existe en la ley. Es solo primos, ¿verdad? Y hasta ahí llega el cuarto grado, porque el segundo grado, ya saben que como es en la vía colateral, llega hasta los hermanos. El tercer grado está constituido por los tíos y los sobrinos, y el cuarto grado por los hijos de los hermanos, entonces son sus primos. Entonces ahí tenemos, en primer lugar, todos los hijos, incluyendo los adoptivos, y el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. A falta de hijos o de descendencia, entonces los ascendientes más próximos y el cónyuge sobreviviente. Si solo hay ascendientes o solo hay cónyuge sobreviviente, entonces él se llevará la parte total, ¿verdad?, de la herencia. Y si no, pues se divide. Si faltan los ascendientes más próximos, es decir, no hay descendientes, que ya vimos, van los ascendientes. No hay ascendientes, entonces ya vimos que en la línea colateral hasta el cuarto grado, que es el grado que acepta nuestra legislación, es decir, hasta los primos. ¿Y qué pasa si no hay cónyuge, hijos, no hay ascendientes, descendientes, ni perro que le ladre? Entonces, a falta de parientes del difunto, ¿quiénes van a suceder? El artículo 1074 del Código Civil nos da la respuesta. A falta de parientes del difunto, entonces van a suceder el Estado y todas las universidades de Guatemala. Lean bien que regula todas las universidades de Guatemala. No está diciendo USAC primero, Marroquín después o Francisco Marroquín primero. Todas las universidades por partes iguales. El principio fundamental que hay que respetar en la sucesión intestada es que el pariente más próximo en grado excluye al remoto, salvo el derecho, obviamente, de representación en los casos en que debe tener lugar. Ahora bien, cuando de ese patrimonio, de esos bienes del causante, se pagan todas las deudas y se cumplen con todas las obligaciones, queda únicamente el activo, ¿verdad? Ya el pasivo que comprende deudas y obligaciones ya se liquidó. Entonces, todo lo que queda forma un activo y ese activo es el que se va a distribuir y es lo que se conoce como masa hereditaria, regulado en el artículo 1105. Ya que tienen la masa hereditaria, es decir, solo el activo, entonces procede la partición, porque en la partición se le va a asignar a cada uno de los herederos la parte que le corresponda, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo procede la partición? De acuerdo al artículo 1085, pues la partición corresponde, o mejor dicho, debe realizarse al ser aprobados el inventario y la cuenta de administración. El albacea, entre otros, es uno de los que tiene a su cargo la partición de la herencia. ¿Quiénes la pueden hacer? En primer lugar, el propio testador puede disponer de la forma en que se va a hacer la partición de la herencia. Pero también el albacea. Recuerden que el albacea tiene facultades generales y tiene facultades especiales. También puede hacerlo el juez en caso de que se trate de herencia para personas menores de edad o porque no hay acuerdo entre los herederos, entonces procede esa partición judicial. Y también la pueden hacer los propios herederos, ¿verdad? Cuando son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces. Además, deben de estar todos de acuerdo. La partición de la herencia solo se puede suspender en caso de que haya convenio expreso de los interesados y por un plazo que no exceda de 3 años. Solo en ese caso. De lo contrario, la partición no puede suspenderse.
A ningún coheredero se le puede obligar a permanecer indiviso, porque es una de las formas en que se origina la copropiedad. Recuerden que la copropiedad es una forma especial de propiedad y en la misma pues está el pacto de indivisión y la obligación o el derecho, mejor dicho, a no permanecer proindiviso toda la vida, ¿verdad? Si en caso existe alguien con un mejor derecho, pues procede la evicción, con un mejor derecho a los que se realizó en la partición. Entonces los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos, porque ahí ya cuando hay evicción es porque fueron vencidos en juicio, porque tienen un mejor derecho. Entonces, la obligación de saneamiento solo cesa en 2 casos de acuerdo al artículo 1110. Uno, cuando al hacerse la partición entre herederos mayores se pactó expresamente. Y 2, cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o fuese ocasionada por culpa del que la sufre. El efecto principal es que el que sufra la evicción debe ser indemnizado por los coherederos en proporción a sus cuotas hereditarias porque como se produce un saneamiento hay que reparar los daños y perjuicios causados por esos vicios ocultos o por evicción. Estos temas están ya siendo mencionados en esta parte del libro 3 del Código Civil, pero realmente el saneamiento, la evicción por vicios ocultos, lo van a ver y lo van a profundizar ustedes en Derecho Civil 3. Las particiones hechas extrajudicialmente solo pueden rescindirse en los casos en que pueden rescindirse los contratos, o sea que aplica el tema de rescisión, o sea, dejar sin efecto una partición como se puede dejar sin efecto un contrato, y la ley es clara en indicarnos que de la misma forma se puede aplicar, ¿verdad? La partición hecha con un heredero falso, pues lo que provoca es la nulidad. Y entonces volvemos a lo mismo, que debe de indemnizarse por los daños y perjuicios ocasionados. Pero ¿cuál es el gran efecto de la partición? Este artículo 1108 ustedes deben poner mucha atención, porque hasta en este momento es cuando se confiere a los coherederos la propiedad, oigan bien, la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan sido adjudicados hasta ese momento. Cuando fallece el causante o el causante, porque ni modo el causante está muerto, está mala expresión, el causante o el difunto, el causante es porque ya murió, como dijo Jorgita ahí, o el difunto, pues entonces lo que se hace es aperturar, ¿verdad?, el tema de la herencia, porque en el derecho sucesorio, como les decía al principio, para que surjan sus efectos debe existir un muerto, porque los efectos son post-mortem, ¿verdad? Llámese sucesión intestada, llámese sucesión testamentaria, llámese herencia, llámese legado, o sea, a título particular y a título general. Hasta ahí se va a aperturar todo ese proceso, y cuando se hace la partición, que también debe ser inscrita en el registro de la propiedad, ustedes ya son coherederos de la propiedad exclusiva, ¿ya? Ahí ya tienen su parte alícuota o proporcional por medio de la cual ya van a poder gozar y disponer del bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Habemos 77 conectados. Qué bueno. Aunque esta sección es de 200, ¿verdad? Algo para agregar ahí a la sección, licenciada, es que con el efecto de la partición, se debe recordar que desde que se inició el proceso sucesorio, toda la herencia, por eso se dice, todos los bienes van a estar yacentes. Está yacente la herencia, no pertenece a todos, es un derecho abstracto. Entonces,
hasta este momento de la partición, en el derecho concreto, es que ya son propietarios cada uno a lo que le corresponde según la voluntad del causante. Pero según la voluntad del causante en el testamento. En el testamento o la ley. Exacto. Que así es que establece. Así es. Y en la intestada, pues como dijo el doctor, de acuerdo a lo que establece el orden que se regula la legislación, pero hasta ese momento, ¿verdad? Mientras tanto. La otra cosa que yo tengo un tip, que cuando no hay testamento, acuérdense que cuando no hay testamento se frena la sucesión testamentaria. Al frenarlo, ahí están las causas. Frena. La F, falta el testamento. La R, que puede ser revocado el testamento. Y o puede ser que el testamento haya sido declarado nulo, la N, y la A, o anulable por alguna de las circunstancias. Entonces se frena la sucesión testamentaria y entonces en ese momento se nace la sucesión intestada, legítima o legal, y será la ley la que va a establecer a quiénes es que va a corresponder. Así es. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Puchis, ¿estarán en clase? No sé. ¿Sí están? Aquí estamos. Okay. Sí, licenciada. ¿Tienen alguna duda? Ligda y doctor, está claro. ¿Está claro? Bueno, miren, esos son los puntos básicos, porque realmente el derecho sucesorio es bien complejo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de llevar el trámite de uno, se van a dar cuenta que desde el nombre a veces ya hay un montón de problemas, que no coincide la fecha de nacimiento. Y miren, con un proceso sucesorio uno hace toda la práctica civil. ¿Verdad, doctor? A veces no hay nombres en forma correcta, tienen que iniciar una identificación de tercero. De persona. Es de tercero. Que no coinciden las fechas de nacimiento, que en unos documentos sí, que en otros no. En fin, ahí van aprendiendo. Que unos comparecen, que otros no, a la Junta de Herederos. Miren, ahí es donde se va aprendiendo. Que no coinciden los números de finca, que no coinciden las medias. Ahí se va el encaucamiento y ustedes van provocando entonces el lograr enderezar el proceso, porque sí, la verdad no es tan fácil, no es aprendiendo la definición de testamento o de cuándo procede la realidad, ya es otra, compañeros. Así es que miren, si no hay alguna duda o comentario, pues quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles su acompañamiento durante este semestre a quienes tuvimos el gusto de compartir y hay otros que vienen desde el